Saludos a todos y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. Si usted posee una Biblia y la ha estado leyendo, es posible que en vez de 39 libros en el Antiguo Testamento, su Biblia contenga 15 libros adicionales. Esos 15 libros adicionales se conocen como el Apócrifa. Muchas personas no conocen cómo se originó el apócrifa y por qué existe un gran debate entre la Iglesia Católica y la Protestante sobre la inclusión de estos libros en la Biblia. Es importante regresar a explorar los datos históricos que dieron origen a este debate, pues el mismo es muy relevante en determinar si los libros fueron inspirados por Dios y si deben ser parte de la revelación canónica de la Biblia. Cuando decimos que algo es canónico, nos referimos a la lista de libros individuales que fueron clasificados como autoritativos e inspirados por Dios y pertenecientes al Antiguo y al Nuevo Testamento. Durante los años 532 al 332 antes de Cristo, el pueblo de Israel estuvo bajo el dominio del imperio persa. Los persas le permitieron al pueblo judío practicar su religión con poca interferencia. Los libros de Segunda de Crónicas y de Ezra nos cuentan la historia de cómo ellos fueron permitidos reconstruir el templo y rendir culto a Dios. Durante el periodo que cubre del 336 a.C., Alejandro el Grande derrotó a Daríos de Persia y él introdujo el imperio griego al mundo. Alejandro fue estudiante del gran filósofo Aristóteles y era muy educado en filosofía griega y en la política. Alejandro requirió que la cultura griega fuera promovida en toda tierra que él conquistó. Y como resultado, el Antiguo Testamento fue traducido al griego y esta es la traducción que se conoce como el Septuagint. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, pueden que recuerden que estuvimos hablando de dos manuscritos que se utilizan para las traducciones bíblicas de hoy día. Uno es el texto masorético y el otro es el Septuagint, del que estamos hablando hoy. Alejandro le otorgó a los judíos libertad de religión, aunque él promovió muy fuertemente el estilo de la vida griega, o sea, el estilo helenístico. Esto causó un problema para el pueblo de Israel porque la cultura griega era muy mundana, humanística, en donde el hombre es la fuente del conocimiento y no Dios. Y eran muy paganos. En realidad, la cultura griega era una amenaza a la religión judía. Luego que Alejandro el Grande murió, Judea fue gobernada por una serie de sucesores, culminando con el rey de Siria llamado Antíocos IV Epifanes. Antíocos fue responsable de los eventos en el año 167 a.C. que causó que se escribieran las escrituras de los libros de la apócrifa que encontramos en algunos de los libros del Antiguo Testamento. Antíocos hizo mucho daño al pueblo judío, incluyendo la eliminación de la libertad de religión que disfrutaban hasta ese entonces el pueblo de Dios. En el año 167 a.C., Antíocos eliminó la línea judía del sacerdocio y profanó el templo. Él introdujo animales sucios y un altar pagano al templo. Esto fue una violación religiosa de gran magnitud para los judíos, pero lo que no sabía Antíocos era que allí había un sacerdote judío muy piadoso y muy dedicado a Dios llamado Matatías. Matatías y sus hijos comenzaron una rebelión contra Antíocos. Matatías rehusó obedecer el mandato de Antíocos de que los judíos rindieran alabanzas y sacrificios a sus dioses paganos. Matatías mató al oficial sirio y a otro judío que ofrecieron los sacrificios y le dijo al pueblo: síganme cada uno de ustedes que es celoso de la ley y luchan por mantener el pacto con Dios. Esta historia se encuentra en el libro apócrifa Primera de Macabeos. Luego de este evento explotó una guerra contra los sirios hasta que los judíos establecieron control sobre Palestina.
Durante la revolución, uno de los hijos de Matatías limpió el templo de Jerusalén de todo el sacrilegio que había ocurrido. Hasta el día de hoy, todos los años, los judíos celebran ese día en que se limpió el templo y lo llaman el Festival de Hanukkah, que también se conoce como el Festival de Dedicación o el Festival de las Luces. Ellos lo celebran en el día 25 del noveno mes del calendario judío. Y esto concuerda con el periodo navideño del cristianismo. Más tarde, desde el año 142 al 63 antes de Cristo, hubo una guerra civil entre el pueblo judío y por otro lado, los sirios continuaban en guerra por la conquista sobre la tierra de Israel. Judas Macabeos hizo un contrato con Roma para que los romanos ayudaran a los judíos en sus batallas si eso era necesario. Más tarde, los judíos le pidieron ayuda a Roma y en el año 63 a.C., Pompeya de Roma conquistó Palestina, la Tierra Santa, y puso a toda Judea bajo el control de los césares. Este evento le permitió más tarde a Herodes ser rey de Judea, nombrado por el emperador romano y el Senado. Esta sería la nación que más tarde controlaría a los judíos, los obligaría a pagar impuestos y eventualmente ejecutaron al Mesías en la cruz. Durante este tiempo histórico, la cultura romana, griega y la hebrea estaban mezcladas en Judea y los tres idiomas eran hablados como parte del lenguaje común. Todos estos eventos entre el 190 a.C. y el 70 después de Cristo movieron al pueblo judío a rededicarse a obedecer la ley de Moisés. En la lucha por establecer su independencia y de mantener vivas sus tradiciones, algunos autores judíos escribieron para motivar al pueblo en obediencia a Dios. Esto resultó en la escritura de los libros de la Apócrifa, que fueron escritos entre los años 190 antes de Cristo y 70 después de Cristo, y muestra que los autores estaban muy entusiasmados en la fe en Dios y en el estudio de su palabra. Los libros de la Apócrifa son Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, las adiciones a Esther, la sabiduría de Salomón, la sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac, Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Azaría y la canción de los tres jóvenes, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, primera de Macabeos y segunda de Macabeos. El pueblo judío continuamente se preguntaba qué era lo que Dios les comunicaba a través de sus circunstancias. Mucho de lo que sucedió en estos 400 años había sido profetizado por Daniel en los capítulos 2, 7, 8 y 11 de su libro, donde él escribe sobre los diferentes reinos que se levantarían y dominarían el pueblo de Israel. Aquí vimos cómo el imperio griego y el imperio romano fueron parte de esas profecías. Esta es la historia que nos da un panorama sobre el origen de los libros del Apócrifa en el Antiguo Testamento durante los 400 años de silencio. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué si Dios no le habló al pueblo judío durante estos 400 años de silencio, aparecen estos libros en algunas Biblias? La conclusión lógica sería que tales libros no contienen inspiración divina y no deberían ser pertenecientes del canon. Pero, ¿cómo fue que estos libros más tarde fueron incluidos en la Biblia católica y en algunas protestantes? Cuando Jesucristo vino y enseñó las escrituras en las sinagogas, Él utilizó las escrituras bíblicas para enseñar la palabra de Dios. Lo mismo hicieron los apóstoles y discípulos al comienzo de la iglesia y lo leemos en el libro de Hechos. Ninguno de ellos utilizó el apócrifa como escritura inspirada, aun cuando ellos tenían conocimiento del apócrifa.
En el Nuevo Testamento podemos ver cientos de versos referentes a versos en el Antiguo Testamento. La autoridad con la cual ellos son citados indica que los escritores del Nuevo Testamento creyeron que los mismos son parte de la ley y los profetas. O sea, el Antiguo Testamento y lo que se considera ser la palabra de Dios, inspirada e infalible. Si leemos en Lucas 24, versos 27, esto es un ejemplo de lo que dijo Jesús al enseñar las Escrituras. Jesús dice, entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. El libro de Hechos nos hace la historia de cómo creció la iglesia, comenzando por Judea, Samaria, y luego por el resto del mundo, según los apóstoles y discípulos establecían nuevas iglesias. Acuérdense que al principio no existían edificios como los hay hoy. La iglesia se desarrolló en los hogares de los creyentes, donde compartían no solo sus posesiones y se ayudaban unos a los otros, sino que también compartían alimentos, celebraban la cena y estudiaban las escrituras. Ahora, ¿qué decían los padres de la iglesia referente a la apócrifa durante el desarrollo de la iglesia? En el primer siglo encontramos a Filo, quien vivió entre el año 20 antes de Cristo y el 40 después de Cristo. Y él era un maestro judío de Alejandría y él citó de todos los libros canónicos del Antiguo Testamento. Sin embargo, él nunca citó del apócrifa como inspirado. Josefos, quien vivió entre el año 30 y el 100 después de Cristo, él era un historiador judío. Explícitamente él excluyó el apócrifa y él nunca citó de él como escritura, aunque él estaba familiarizado con él. Cuando se destruyó el templo en el año 70, los eruditos judíos mudaron su escuela de la ley judía y bíblica a Jamnia. Cuando yo hablo de la Biblia judía, me estoy refiriendo al Antiguo Testamento de hoy, que se conoce también como el Torá. En Jamnia, los judíos no aceptaron el apócrifa como parte de la inspiración divina. Hay que reconocer que el Nuevo Testamento, en Romanos 3, verso 2, Dios indica mediante el apóstol Pablo que los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. A Israel explícitamente se le confió la revelación verbal de Dios, y ellos fueron los que recibieron el pacto o convenio y la ley de Dios. Por lo tanto, el pueblo judío debe ser considerado el guardián de los límites de su propio canon. Y como guardianes, ellos no consideraron a la apócrifa como parte de la Biblia. También tenemos a Atanasios, a Ciril de Jerusalén, a Origen. También en el segundo siglo encontramos que la Biblia siria no contenía la apócrifa. Vemos también que Jerón, quien fue un erudito bíblico católico romano entre el 340 y el 420, él tradujo las escrituras en latín. Él se opuso a la apócrifa. Jerón indicó que la iglesia la lee para ejemplos e instrucción de maneras, pero que no la aplica para establecer ninguna doctrina. Y Martín Lutero, Calvin y otros reformadores tampoco reconocieron al apócrifa como libros inspirados. Durante el concilio local de Hippo y Cartago al norte de África, en el año 393 después de Cristo, San Agustín aceptó los libros del apócrifa como parte de la Biblia. Es necesario mencionar que este es un concilio local y que no representa a la Iglesia universal. Los concilios locales podían cometer errores en sus decisiones y más tarde podían ser corregidos por la Iglesia universal. Algunos católicos alegan que aun cuando el concilio no es ecuménico, que las declaraciones pueden ser reconocidas y aceptadas por el Papa. Sin embargo, ellos aceptan que no hay manera infalible de reconocer cuáles declaraciones de los papas son infalibles. De hecho, ellos han tenido que aceptar que otras declaraciones por papas han sido heréticas, como la del Papa Honorios I en el año 638.
Regresando a San Agustín, vemos por qué su posición de aceptar los libros no tenían fundamento. Primero que él mismo, Agustín, reconoció que los judíos no aceptaron estos libros como parte de su canon. Número dos, que referente a los libros de Macabeos, Agustín dijo que estos libros son canónicos no por los judíos, pero sí por la iglesia, debido al sufrimiento extremo y maravilloso que sufrieron ciertos mártires. ¿Cuál es el problema con esta idea? Que si el estándar para un libro ser canónico es el nivel de sufrimiento, entonces muchos libros de mártires serían incluidos en la Biblia. Tercero, que Agustín fue inconsistente porque él rechazó libros que no fueron escritos por profetas, pero aceptó libros que niegan ser proféticos como el primero de Macabeos. Cuarto, que aparentemente la aceptación de Agustín de la Apócrifa puede ser conectada con la creencia de la inspiración del Septuagint. Acuérdense que el Septuagint es una traducción del texto original hebreo. Más tarde, el Septuagint añadió el Apócrifa. Agustín más tarde reconoció la superioridad del texto hebreo que utilizó Jerome para la traducción al latín, y si se acuerdan, Jerome había rechazado el Apócrifa como inspirado. Mucho más tarde, en el 1546, durante el Concilio de Trent, la Iglesia Católica hizo la proclamación infalible de que el Apócrifa pertenece a la Biblia. Desafortunadamente, la decisión de Trent vino 1500 años luego que los libros fueron escritos, y esta era una polémica muy grande contra el protestantismo, especialmente contra Lutero, quien estaba en contra de las doctrinas de las oraciones por los muertos, las doctrinas de las indulgencias y la doctrina del purgatorio. Un examen para determinar la canonicidad de un documento es el examen de la profecía. Dios determinó qué libros serían parte de la Biblia al comunicar su mensaje mediante profetas, y estos profetas declaraban que el mensaje provenía de Dios. Solamente libros escritos por profetas o una persona acreditada por Dios se consideran inspirados y pertenecientes al canon. Si recuerdan nuestra discusión la semana pasada, hablamos sobre cómo Dios confirmó a Moisés con milagros y profecías cumplidas, luego a Josué y a los demás profetas, y poco a poco se iban corroborando y aceptando cada libro progresivamente según se iban escribiendo y confirmando como inspirados, y eran aceptados como escrituras bíblicas. Repito, que Dios confirmó a Moisés con milagros y profecías cumplidas, luego a Josué y a los demás profetas, y poco a poco se iban corroborando y aceptando cada libro progresivamente según se iban escribiendo y confirmando como inspirados, y entonces eran aceptados como escrituras bíblicas. Los profetas falsos eran reconocidos porque sus profecías no se cumplían. Otras revelaciones de los profetas falsos eran contradictorias a las verdades que Dios ya había confirmado proféticamente y milagrosamente. Hay fuerte evidencia de que los libros de la Apócrifa no son proféticos, y debido a que profecía es un examen para la canonicidad, este es un hecho que los elimina de ser parte del canon. Ningún libro de la Apócrifa declara ser escrito por un profeta. De hecho, el mismo libro de Macabeos, en Primera de Macabeos 9:27, asume que no es profético. Y tampoco existe ninguna confirmación sobrenatural de ninguno de los autores de la Apócrifa. No hay profecía predictiva en el Apócrifa como en otros libros del Antiguo Testamento. Y tampoco hay verdad mesiánica en ellos. Aún la comunidad judía, quienes eran dueños de estos libros, reconocían que los dones proféticos habían cesado en Israel antes de que se escribiera la Apócrifa. Los libros de la Apócrifa no aparecieron incluidos con los profetas o en ninguna otra sección de la Biblia judía, o sea, del Torah. No ha habido una sola ocasión que algún libro de la
del Apócrifa fuese nombrado como autoritativo por algún libro profético escrito después del Apócrifa. Los libros verdaderamente canónicos fueron recibidos inmediatamente por el pueblo de Dios y añadidos al canon progresivamente. Cualquier debate sucesivo era por personas que no estaban en posición, como lo eran los testigos presentes a los eventos, a saber si era de un apóstol o discípulos acreditados por Dios. Todos estos detalles proveen una gran evidencia de que el Apócrifa no es profético y que no debe ser parte de los libros inspirados de la Biblia. En las anotaciones de la Biblia Católica Romana, la edición Nueva Biblia Americana, se hace revelación de que el Apócrifa son libros religiosos utilizados por ambos, judíos y cristianos, y que no fueron incluidos en la colección de escrituras inspiradas por Dios. En vez, fueron introducidos mucho más tarde en la colección bíblica. Los católicos llaman a esta colección deuterocanónima o libros de segundo canon. También existe un apócrifa del Nuevo Testamento, pero estos libros no han causado gran controversia, ya que la Iglesia Universal está de acuerdo que solo los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados. Espero que este estudio les haya provisto no solo de un detalle histórico de cierto periodo del pueblo judío, sino de una comprensión de dónde se originan algunas diferencias teológicas entre el protestantismo y el catolicismo. El propósito de la apologética es comprender lo que creemos y el origen de lo que creemos. Y espero que esta sesión de hoy les haya contestado algunas preguntas del origen de la Biblia y que los motive a continuar un estudio mucho más profundo en la carta de amor que Dios escribió para cada uno de nosotros. Dios es nuestro creador y la carta que Él escribió es para cada uno de nosotros. Debemos estudiar la Biblia y guardar sus enseñanzas en nuestros corazones. Debemos estudiarla todos los días y permitir que con cada palabra nuestro Dios Todopoderoso se manifieste en nuestra vida y nos dirija con todo su amor y paz y sabiduría. Y que Él ilumine nuestro camino, porque es un camino que nos lleva a la salvación, que nos provee de perseverancia espiritual y que nos muestra el camino a la vida eterna. Una vida con nuestro Dios Jesucristo, que mediante la cruz cumplió todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Y solo en Jesús podemos encontrar perdón, salvación, resurrección y la vida eterna. Una vida sin fin. Gracias por compartir con nosotros en Apologética con Marta. Y si quieren más información sobre nuestro ministerio, pueden visitarnos en www.apologeticaconmarta.org y allí encontrarán muchos recursos para estudios en la apologética cristiana. También no se olviden de visitarnos en Facebook bajo el nombre de Apologética con Marta. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.